Ya está con nosotros en la plataforma nuestra siguiente invitada. Saludamos a la doctora Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional. Mi querida doctora, ¿cómo me le va? Buenas tardes y bienvenida. Se quedó congelada la Yo doctora creo que está Cabezas. teniendo problemas con el internet. No sé si ella me escucha. Eh, claro, no sé. Mi querida doctora, no sé si me escucha. Parece que tiene problemas con el internet. No hay buena conexión. Puede apagar la cámara de pronto como para poder tener por lo menos el audio Se está suyo conectando ya, y bueno. poder tener Se está conectando ya en la este momento. Ahí entrevista. está tratando de comprar Está la señal. reconectando. Creo que ahí la vemos ya, economista Elizabeth Cabeza, ahí está. Ahí está. Yo le escucho. Hola, buenas tardes. Yo les escucho bien. No sé si Perfecto. ustedes me están oyendo. Claro, es que acá nos aparece que tiene problemas con el internet. Apague nomás su cámara, mi querida doctora, no hay ningún problema. Acá yo le pongo una fotito para poder tener una Ok. mejor conexión, por lo menos con el audio, porque parece que está teniendo inconvenientes con el internet. Vamos a arrancar esta entrevista junto a mi compañero Mauricio Icaza. Adelante, Mauricio, por favor. Gracias, Wendy. Qué gusto saludarla, Elizabeth. Usted fue presidenta de la Asamblea Nacional y recuerdo que el tema que le voy a tocar ya lo hemos conversado con algo de anterioridad. A raíz de que usted dejó el cargo de la presidencia en la Asamblea, lo topamos. Y es el tema de los requisitos, los requisitos, los mínimos indispensables que debería tener un legislador para precisamente ostentar esa función tan importante, tanto en la parte de legislar, de parlar en el Parlamento, y estoy siendo profeso de decirlo de esta manera, como también en el proceso de fiscalización. Yo le decía en ese entonces que creería yo que más allá de lo que dice la Constitución, que es sumamente respetable, que basta con que sea mayor de edad para poder postular para el cargo, que los movimientos y los partidos políticos tienen una gran responsabilidad de pensar más en el país que en su beneficio. ¿Y por qué digo esto? Porque puede que una persona de repente goce de popularidad o que tenga muy buen nivel como para poder llegar a ostentar una curul, pero que debería de repente desprenderse de eso y pensar más bien en postular a personas que estén realmente capacitadas. Pues bien, en la asamblea actual parece ser que se pretende hacer esos cambios. ¿Qué opina usted al respecto? Creo que perdimos nuevamente a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. ¿Me pueden confirmar en si la tenemos o no? Ven rápido. Elizabeth, Elizabeth, ¿me escucha? Cabina. Está muteada, Elizabeth. Yo les escucho. Perfecto, No sé ¿me si escuchó? ustedes me están escuchando. Ahora la estamos escuchando. ¿Me escuchó el planteamiento? ¿Me escuchó la interrogante? Le escuché de los requisitos de los asambleístas para el desempeño de sus funciones, en resumen, ¿no es Por cierto? Y favor. los cambios que están previstos para justamente mejorar la participación y la representatividad, diría yo. Por favor, su análisis al Mauricio, respecto. yo coincido de que es importante hacer ajustes a los perfiles de los asambleístas para la representación ciudadana. No puede ser que para todos los cargos y siempre para cualquier espacio en el ámbito privado y público se requiera, ¿no es cierto?, de un perfil con conocimiento y con experiencia, y cosa que no pasaba para la Asamblea Nacional. Y en ese sentido me parece oportuno que al menos se revisen cosas básicas como la experiencia y la capacidad para que el desempeño de estas personas que llegan a la Asamblea sea un desempeño decente, por decirlo menos, porque realmente hemos visto la carencia de propiedades adecuadas para el desempeño de ese cargo de parte de muchísimos asambleístas. Ahora, Elizabeth, usted tiene experiencia en materia legislativa. ¿Hasta dónde se pueden ejecutar esos cambios en el seno de la Asamblea sin proscribir la Constitución, sin pelearse con el marco jurídico de la Carta Magna que dice, sabemos lo que dice, los requisitos únicos que tiene alguien para poder ser candidato a la Asamblea? Pero es que justamente por eso las reformas que se están planteando van a ir vía cambios de la Constitución, no son solamente cambios en un marco normativo de jerarquía inferior, sino estamos hablando de cambios normativos en el máximo ley que existe y que nos rige a todos los ecuatorianos, que es la Constitución de la República. En caso contrario,
estas contradicciones van a impedir que entren en vigencia y por lo tanto esto va a quedar solo como un saludo a la bandera. Y entonces ahí, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cuáles serían las instancias? Luego de que la Asamblea resuelva alguna cosa, ¿qué pasos tendría que seguir para poder hacer la reforma? A ver, esto tendría que ir vía enmiendas constitucionales, que es factible que la Asamblea lo haga. Hay dos mecanismos, ¿no es cierto? Uno es esperando un año entre un debate y el otro debate, y así pasaron algunos cambios en los periodos anteriores, y los otros que son a través de la consulta, que sería para ir a un referéndum en donde la ciudadanía se pronuncie sobre esos cambios que estarían previstos. Perfecto. Estamos conversando con Elizabeth Cabezas, expresidenta de la Asamblea Nacional. Leonidas Castro tiene más inquietudes para usted. Gracias por contestar las mías. Leonidas. Gracias, Mauricio. Leonidas. Leonidas, estás muteado. Leonidas. Bueno, Sí. hasta que podamos tener nuevamente el audio de Leonidas, doctora Cabeza, vamos a seguir conversando. A ver, entonces, dejando de lado este tema, usted también tiene mucha experiencia política y sí me gustaría hilvanar un poco con lo que habíamos tratado en la primera entrevista que tuvimos acá, en el primer diálogo que tuvimos en este programa, el tema de la consulta popular. Y hablaba hace minutos atrás el gerente de Market, que decía que muchas veces los resultados de una coyuntura, de una consulta, tiene que ver mucho con el nivel de aceptación que tiene el mandatario en ese entonces. Y Blasco Peña Herrera hacía esa analogía y ponía como ejemplo algunas consultas anteriores en que cuando el mandatario estaba con un pico de popularidad, más allá de que la pregunta sea la que fuere, igual podría tener resultados positivos. Usted tiene experiencia política y sí me gustaría, por favor, que me corrobore esa opinión o en su defecto contrapuntear con algún criterio que usted tenga. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones, y coincido, las consultas populares se convierten en un referéndum de aprobación o desaprobación al gobierno de turno. Fíjese usted lo que le pasó a Guillermo Lasso en el periodo anterior. Preguntas tan obvias que parecería que todos los ecuatorianos íbamos a decir que sí, en un momento determinado, dado su baja aceptación y el deterioro en la gestión de gobierno, recibió un rotundo no en absolutamente todas las preguntas. Entonces, es evidente que el clima político y el ambiente que se vive en un momento determinado, incluso el estado anímico de los ciudadanos, va a influir muchísimo en la aceptación o en la respuesta sí o no de una consulta en un momento determinado. De hecho, la consulta está previsto para el 21 de abril y justamente ahora el 1 de abril ya entra en vigencia el incremento del IVA, por ejemplo. ¿Usted cree que el timing es correcto? ¿Usted cree que el timing es correcto todavía? O sea, yo creo que el tiempo es corto y por lo tanto posiblemente esa campaña que se está haciendo tan fuerte del incremento del IVA y de la afectación a precios que se podría dar en la ciudadanía no le va a llegar hasta el 21 de abril. A mí me parece que el tiempo, a pesar de que está, yo diría, con las justas, todavía le alcanza para tener una aceptación. Y adicionalmente yo creo que el presidente tiene que retomar nuevamente medidas muy duras, una visibilización en las vías de las fuerzas públicas del orden, de tal suerte que la gente siga sintiendo esa relativa tranquilidad que nos dio la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Este último fin de semana penosamente se han dado hechos delictivos muy fuertes en Guayaquil, en Durán, aquí en Quito, y evidentemente eso como que nuevamente le pone tensa a la ciudadanía y a la población. Mientras el ambiente de seguridad se mantenga en relativa calma, por decirlo de alguna manera, las condiciones son favorables para el gobierno. Por lo tanto, no tiene que soltar esa presencia, yo diría, fuerte de la fuerza pública en las vías, en las calles, y en este feriado hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? De ahí entonces, y esto es manera de comentario para darle paso a Leonidas, el hecho de ver al presidente de la República en territorio, en operativos tan importantes como el de hoy, a propósito de lo que usted señalaba. Leonidas tiene más inquietudes para usted, Elizabeth, gracias por contestar las mías. Leonidas. Gracias, Mauricio, a usted. Economista Cabezas, un poco continuando en esa línea, ¿no? Lo que podría ser la expectativa de lo que pase en la consulta popular.
¿Qué está pasando, por ejemplo, en este momento en la política ecuatoriana? Caso Metástasis, caso Purga. Estamos viendo un poco también de hastío de la gente, de los hechos de corrupción, de la narcopolítica que ahora se habla, de los nexos con la justicia, con los políticos, incluso con, con, con alguien que fue hasta hace poco asambleísta y que hoy justamente anunciaba que se desafilia de la llamada Revolución Ciudadana. Economista Cabezas, esto termina siendo ya prácticamente el límite de lo que la ciudadanía puede tolerar al momento que vaya a ir a las urnas y de un rechazo rotundo a todo esto que realmente causa mucha, realmente hasta vergüenza internacional, economista. Bueno, yo creo que el tema de las preguntas no tienen una relación para negarlas en su contenido en relación a lo que está sucediendo. Más bien creo que se puede reforzar dependiendo del enfoque con el que se haga la campaña. Definitivamente yo creo que hay dos fortalezas importantes. Primero, la gente tiene como primera prioridad retomar la seguridad en sus espacios privados y espacios públicos. Y de hecho, la presencia de las Fuerzas Armadas ayuda para que al menos esa percepción sea favorable. Los casos Metástasis y Purga, que ahora han desatado y han destapado una olla de grillos que posiblemente no va a terminar en lo inmediato, porque esto viene en procesos a futuro y sobre todo hay muchísimos más elementos y chats que la Fiscalía debe conocer para ir soltando, ¿no es cierto?, de manera progresiva y en función a los descubrimientos que vayan realizando. Y por lo tanto, yo creo que más bien eso le da a la ciudadanía una tranquilidad de saber que se está descubriendo este ovillo de relaciones entre círculos políticos, entre círculos de la justicia, entre círculos empresariales y círculos de narcotráfico. Entonces, ese destape sin que sea el final, me parece que es un buen argumento para que la gente diga, ah, qué bueno, al fin están cayendo los peces gordos, por decirlo de alguna manera, porque son las élites de ciertos niveles como es de la justicia a la política. Yo creo que más bien si se lo maneja inteligentemente la campaña, esto puede ser muy favorable para el presidente, así como también controlar la campaña negativa que obviamente le van a hacer los opositores con el tema del incremento del IVA. Yo creo que la ciudadanía, y en esto yo lo comento en primera línea porque nosotros la semana pasada mantuvimos una suscripción de un acuerdo ciudadano por la paz, en donde la ciudadanía lo que dice es yo no tengo problema en pagar impuestos, en pagar algo adicional si a mí me garantizan que mi negocio va a seguir caminando, que a mi negocio no van a ir los vacunadores, que a mi negocio no va a caerle un secuestro, ¿no es cierto?, de parte de las bandas delictivas. Entonces, esa seguridad y ese ambiente de paz que necesita la ciudadanía y los comerciantes y los artesanos con quienes suscribimos este importantísimo acuerdo a nivel nacional, ellos lo que quieren es condiciones de trabajo adecuadas para seguir adelante. El tema del IVA sabemos que será temporal, luego subirá al 13, pero si esto nos da una garantía de tranquilidad y de paz, bien pagado estará. Lo contrario sí sería complejo si es que no se logra controlar y mantener a la fuerza pública en las calles con estas visiones de control y de supervisión que ha ayudado muchísimo. Economista Cabezas, obviamente esa es la sensación de la ciudadanía que necesita que ver a los militares en la calle, la policía, esos refuerzos en el tema de la seguridad y justamente aquello que también está haciendo la oposición, por lo menos en las redes, ya vemos que algunos dicen, bueno, es que el gobierno va a utilizar el dinero justamente no solamente para la policía o las Fuerzas Armadas, sino para pagar sueldos. La crisis es evidente, ¿no?, que hay una crisis económica que se enfrenta el gobierno del presidente Daniel Noboa, pero también es la pregunta, ¿cómo controlamos esa fuga de dinero a través de la corrupción, a través, bueno, ha regulado el tema de los sueldos exorbitantes que en alguna empresa? ¿Cómo controlamos ese tema de los trámites que se hacen a nivel del Seguro Social, de instituciones donde sigue habiendo corrupción? Economista Cabezas, y por ahí pasaría el kit también, recuperar el dinero robado. Definitivamente creo que las medidas son complementarias, no solamente una decisión de reforzar la presencia en las calles de las Fuerzas Armadas soluciona el tema, pero sí controla, da una percepción de seguridad a la ciudadanía y evidentemente también
han limitado el rol y han controlado el rol de las bandas delincuenciales. Eso es definitivamente claro y se ha visto, ¿no es cierto? Creo que sobre ese tema no debería existir dudas de parte de los ciudadanos. Por lo tanto, es una medida que se debe mantener. Paralelamente a esto, tiene que entenderse también que el tema de la seguridad va por un tema social y preventivo. Y como usted bien lo ha dicho, hay que tener las fuentes de empleo, hay que seguir generando mano de obra, hay que seguir manteniendo negocios activos y abiertos, y eso es también una responsabilidad de una política social que el gobierno tiene que mantenerla. Ahora, en referencia a este tema de los salarios, por ejemplo, a mí me parece adecuado, si la misma ley dice que nadie puede ganar más del presidente, yo no entiendo por qué los otros presidentes no han tomado las medidas tan básicas y elementales como es controlar ese rubro de gasto, que sin ser el más representativo, es permanente y es parte de estos costos fijos, por decirlo de alguna manera, que tiene el gobierno dentro de su balanza de pagos. Entonces, hay varias otras decisiones, veremos qué va a pasar con el tema del combustible, veremos qué van a pasar con algunas otras medidas, pero creo que hay una corresponsabilidad ciudadana y ahí es donde nosotros, como esta gran plataforma de acuerdos que hemos suscrito, la Plataforma Ciudadana por la Seguridad, hemos dicho, la ciudadanía tiene una corresponsabilidad. Por ejemplo, yo no comparto la posición de algunos organismos y de algunas asociaciones de trabajadores que dicen nos oponemos al incremento de los aportes al IES. Eso es tener una venda en los ojos sin entender que el Seguro Social, ¿no es cierto?, necesita fondearse. La crisis del Seguro Social no es una crisis solo del Ecuador. Los temas de los seguros están en crisis en todos los países y por lo tanto debemos entender que hay una realidad de una evolución demográfica que tiene que ser entendida como tal y que por lo tanto tiene que tomarse medidas para evitar que los que nos hemos jubilado hace poco dejemos de ganar lo que nos corresponde después de haber trabajado 40 años en la seguridad social. Entonces creo que hay que trabajar también en la comunicación hacia la sociedad para que entiendan que las decisiones que se deben de tomar tienen sus razones y no solamente una oposición radical por hacer oposición, por hacer bulla y por querer quedar bien con 4 o 5 gremios a los que dicen representar sin entender que su futuro está en riesgo si es que no hay cambios definitivos. Muy bien. Muchísimas gracias, economista Elizabeth Cabeza, por estar con nosotros. Acabó el tiempo y habrá oportunidad futura de seguir conversando. Gracias y buenas noches. Un gusto para mí también. Un abrazo a todos y una buena tarde. Que estén bien. Gracias, Elizabeth, por haber estado en estos micrófonos. Ahí está Leonidas, efectivamente. Hemos conversado con Elizabeth Cabezas. Ella fue presidenta de la Asamblea Nacional. Y en los próximos días seguiremos analizando con ella y con otros invitados también respecto del tema de la consulta popular que ya se nos viene. Nos estamos preparando para eso. El Consejo Nacional Electoral también ha hecho sus recomendaciones, así que vamos a estar pendientes y sobre todo informándolos. Lo pueden hacer ustedes también a través de nuestras cuentas en @radio i99 en Facebook, en Instagram, en X y también en TikTok. Recuerden escucharnos y recomendarnos para que nos escuchen en todas partes del mundo las 24 horas del día a través de nuestro portal web en el Relaudio en www.i99.com.es. Cuando son las 6 de la tarde ya con 32 minutos, vamos a hacer la pausa correspondiente y enseguida regresamos con más aquí en Diálogo de la Tarde. Está con nosotros y vamos a conversar con Roberto Aspiazo, así que no se pierdan esta entrevista.